Estaba pensando ayer que ustedes saben, estamos cumpliendo este año 30 años de ministerio en el Perú, 40 años desde que el ministerio nació en España, y después de tantos años lo que hemos visto o los que hemos visto nacer este ministerio, yo personalmente pues bueno, hace 34 años que estoy acá y vi nacer este ministerio, vi cómo un pequeño embrión se fue formando, un sueño, no cabe duda, de Dios, una visión de Dios que se hizo realidad, algo en un principio revolucionario, tal vez en cierta manera, una locura de fe, una visión pues bastante aventajada, como todas la visión que Dios le ha dado a nuestro pastor fundador del ministerio, ¿no? Creo que la visión que Dios le dio es una visión tremendamente aventajada y respaldada, no cabe ninguna duda, por el Señor. Y comenzamos el ministerio pues con muy pocos recursos, pero con mucho corazón. Amén. Con muy pocos recursos. Éramos muy poquitos. No teníamos grandes recursos. Teníamos 4 vehículos viejos, 4 chatarras, 2 o 3 propiedades y poco más, ¿no? Pero en medio de esa falta de recursos, Dios levantó hombres con un gran corazón. ¿Cuánto dicen amén? Y Dios ensanchó nuestro corazón y con mucha ilusión y muchas ganas de trabajar, y después de tantos años pues vemos cómo el Señor ha sido fiel, ¿no? Llevándonos a tantas naciones de la tierra en los 5 continentes, y cómo el Señor ha utilizado este ministerio que nació de una pequeña semilla, una semillita, ¿no? De una familia que fue la que germinó la semilla. Fue ese grano de trigo, ¿no? que como decía el otro día, cuando cae a tierra y muere, pues el grano de trigo, ¿qué le pasa? Que lleva mucho fruto, ¿no? Y no cabe duda de que ese grano de trigo, esa semilla, murió definitivamente y llevó mucho fruto y está llevando mucho fruto, ¿no? Renunciando a nuestros deseos y a nuestros intereses para dar fruto en el Señor, ¿no? Porque toda renuncia trae un gran beneficio. Renunciar a nuestros proyectos personales en beneficio de los proyectos de Dios, ese es nuestro beneficio. Todo lo que hagamos para el Señor y para los demás es nuestro beneficio. Es mi beneficio. Yo todo lo que hago para el Señor y hago para los demás, para la obra del Señor, es mi beneficio. No tengo otro beneficio fuera del Señor, fuera de hacer el bien, no tengo otro beneficio. Cuando tratamos de actuar en nuestro beneficio, yo creo que el Señor como que se quita de en medio, como que el Señor desaparece, ¿no? Y entonces quedamos a merced de nuestros designios o de los designios, no voy a decir a merced de nuestra suerte, porque no existe la suerte ni la casualidad. Toda causa es consecuencia de un efecto, porque no hay efecto sin causa. Entonces, pero si el Señor desaparece, pues quedamos a merced de nuestros designios o de los designios exteriores, ¿no? Que puedan venir, y puede que nos vaya bien o puede que nos vaya mal, pero si el Señor no está en medio, pues a mí no me interesa. A mí no me interesa nada en lo cual el Señor no esté. No me interesa. Porque si el Señor no está en medio,
ya te digo, a mí no me interesa para nada. La palabra dice claramente, mejor es la comida de legumbres, donde hay amor, ¿verdad?, que buey engordado, donde hay discordia, donde hay odio, donde hay discordia, donde no hay amor, donde no está el Señor, ¿no? O sea, mejor es la comida de legumbres donde está el Señor que buey engordado donde no está el Señor, ¿no? Y yo creo que es mejor estar a las duras con el Señor que a las maduras sin el Señor. ¿Cuánto dicen amén? Y es mejor incluso, fíjate lo que te voy a decir, es mejor incluso que nos vaya mal en las manos de Dios a que nos vaya bien apartados de la presencia de Dios. Amén. Porque incluso lo que podemos considerar como contrario o como malo sin el Señor, es mejor incluso que nos vaya mal en las manos de Dios a que nos vaya bien apartados de Él. E incluso lo que podemos considerar como malo para nosotros mismos, yo sé, y tendríamos que saber todos nosotros, que todo obra para bien. Amén. A los que amamos al Señor. Amén. Todas las cosas ayudan a bien a los que amamos al Señor. Y en el Señor, incluso los males son mucho más llevaderos que sin el Señor. Porque creer en el Señor y estar afianzados en su palabra nos da esperanza. Y tenemos ventaja, porque el mundo no tiene esperanza. El mundo vive sin esperanza. Y si amamos al Señor, dice la palabra que el perfecto amor echa fuera el temor. No hay temor. Entonces, ¿miedo de qué? ¿De qué vamos a tener miedo? ¿Por qué vamos a tener miedo? ¿De qué vamos o a qué vamos a temer? Hoy más que nunca, Satanás está sembrando y sembrando temor. Es un arma tremendamente poderosa, porque cuando alguien se atemoriza, pues se queda paralizado. Y el Señor nos debe de inquietar constantemente. Él no quiere que nos quedemos enganchados ahí, estancados, ¿no? Porque debemos vivir como si no hubiera un ayer. Tenemos que aprender a vivir como si no hubiera un ayer. Mi currículum no le va a impresionar al Señor. Tu currículum no le va a impresionar al Señor. El que tú vengas delante de Dios y le digas, mire Señor, yo llevo 20 años, no sé qué, no sé cuántos, he hecho esto, he hecho aquello, eso no le va a impresionar al Señor, absolutamente, para nada. Muchos le dijeron a Jesús, mira Señor, mira lo que hemos hecho, hemos sanado enfermos, hemos echado demonios, hemos predicado en las plazas. Y Jesús les dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Porque nosotros, tú y yo, nunca vamos a poder asombrar a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Tú y yo no tenemos absolutamente nada con que podamos presentarnos delante de Dios para poder impresionarle. Hay personas que a veces tratan de impresionar a los demás, ¿no? En medio nuestro, ¿no? Hay personas que no tienen ese espíritu de querer impresionar a los demás, a que les vean cómo hacen, cómo no hacen, cómo se desempeñan, ¿verdad? Y con un trasfondo de querer impresionar a los demás, ¿no? Pero hermanos, en el Señor, tú y yo no podemos destronar al Señor y sentarnos nosotros en el trono. Dios tiene que ocupar siempre el trono. ¿Cuánto dicen amén?
Y hermanos, con el Señor pues es todo lo contrario. Es Dios quien nos tiene que impresionar a ti y a mí. Amén. Dejémonos impresionar y asombrar por su grandeza, para que así seamos beneficiados por su misericordia y por su gracia. Amén. Y si de algo nos podemos sentir satisfechos, es de haber visto a Dios obrar en nuestras vidas. Amén. Yo he visto a Dios obrar en mi vida, y en el ministerio he visto a Dios actuar o manifestarse, obrar de formas increíbles. No tengo ninguna excusa. No, quizás algunos podían decir, pues yo no vi, yo no supe, yo no sabía. Yo no tengo ninguna excusa. He visto a Dios obrar y obrar y obrar de formas increíbles. He visto milagros impresionantes que Dios ha hecho en medio nuestro. Por lo tanto, no tengo ninguna excusa para presentarme delante de Dios, porque he visto, he conocido, he experimentado. Y cuando uno ve, conoce y experimenta, ya no tiene ninguna excusa para decir, o sea, Dios es impresionante. Amén. Dios es impresionante. Y Dios nos quiere seguir impresionando cada día, hermanos. Y nos tenemos que dejar impresionar por el Señor, asombrar, admirar al Señor, porque Él es admirable. Pero vamos a leer la palabra en esta mañana, porque si sigo así, pues hoy predico sin palabra. Pero vamos a leer Marcos capítulo 6, versículos 45 al 52. Dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida Jesús habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera, y se calmó el viento. Y ellos, porque aún, verso 52, no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Jesús sube al monte a orar. Subir al monte a orar, ganar la batalla en el monte y bajar al valle a tomar la victoria. En este caso, a Betsaida, a sanar a todos los enfermos que esperaban en la otra ribera del mar de Galilea, del lago, porque no es un mar, es un lago, es un gran lago. Lo llaman el mar de Galilea, pero es un lago grande, ¿no? Y dice que el verso 48 dice, y viéndoles remar con gran fatiga. Y me voy a detener acá un poco porque todo se repite. Y esto les está ocurriendo a muchos en estos tiempos que vivimos. Cuando vamos en nuestras fuerzas, arrastrando una carga adicional y luchando al límite en nuestras fuerzas, y curiosamente aquí vemos que aparece la palabra remar, que fue la palabra que nos inspiró al principio, curiosamente, de este ministerio, al ver un deporte que se practica en el País Vasco, en el norte de España,
en el mar Cantábrico, donde nació remar, ahí hay un deporte que se llama las regatas de traineras, ¿no? Y son un grupo de hombres en una trainera que reman, ¿verdad? Hombres robustos, fuertes, ¿verdad? Que se enfrentan y que reman a veces a mar abierto y hacen una regata, una carrera a ver quién llega antes a la meta, ¿no? Es un deporte muy, muy curioso y muy atractivo, ¿no? El remo, en definitiva, ¿no? Y eso fue lo que inspiró el nombre de remar en nuestro ministerio, ¿no? Y la vida en Cristo, en el Señor, es así también en cierta manera. Constantemente estamos remando contra corriente, porque el viento, dice, es contrario. Y así muchos pues se fatigan y se cansan porque van en sus fuerzas, no van en las fuerzas del Señor, e incluso algunos pues llegan a soltar los remos y abandonar la barca, ¿no? Dejan de venir a la iglesia, se descuidan, se llenan del mundo, se dejan arrastrar por la corriente de este mundo, las necesidades, la familia, el trabajo, tantas cosas que van robando y robando y robando y robando las fuerzas hasta terminar muchos de ellos arrastrados por la corriente de este mundo y como ciudadanos de este mundo y llevados al mar y arrastrados hasta el mar, ¿no? Y el mar representa las multitudes donde están los ciudadanos de este mundo. Eso es el mar de este mundo son las multitudes de seres humanos que caminan y caminan como zombies. Yo a veces cuando voy por ahí, voy para Abancay y miro hacia el mercado y todo, ahora que hay que pasar por ahí para entrar con ves a la gente caminar como zombies. Es una imagen a veces, a mí me impacta mucho, ¿verdad? Y porque la gente camina como, vivimos en una era en la cual el ser humano ha perdido, toda sensibilidad, cada uno busca lo suyo, cada uno, parecen zombies que caminan por las calles sin rumbo, sin dirección, sin esperanza, sin vida. Preocupados en mil cosas, preocupados en que algo me va a pasar, en que me voy a enfermar, en que me van a asaltar, en que me van no sé qué, en que me van a robar, en que me voy a... no sé, el ser humano está totalmente deteriorado. Pronto dicen amén. Y esta situación, decía, que se repite y se repite no solamente en medio nuestro, sino también en toda la iglesia desde el principio. Y no cabe duda de que el viento está siendo contrario, muy contrario, y cada vez más contrario. Pero el asunto no es remar con gran fatiga. El asunto es dejarnos llevar por el poder del Espíritu de Dios, para que Dios sea quien mueva los remos y la barca de nuestra vida. Amén, hermanos. Dícele que viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma. Tremendo. Pensaron que era un fantasma. No creían en los fantasmas los judíos, mucho menos los ortodoxos. Pero ¿cómo puede el pánico hacer desvariar a las personas? Por supuesto que no existen los fantasmas, pero sí existen los demonios. ¿Cuánto dicen amén? No existen los fantasmas, pero sí existen los demonios. Y sobre todo hay ejércitos de demonios, y los demonios están especializados en hoy más que nunca hay un ejército, porque los demonios están organizados en principados, en potestades, en grupos, y hay un grupo, yo creo que son los especialistas en sembrar temor, 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 temor. Y hoy más que nunca hay un ejército de demonios desatados por el mundo, sembrando temor, miedo, inseguridad y pánico en las personas y en los seres humanos. Y los que caen en el pánico, pues
lo que les pasa después es que se vuelven esquizofrénicos, paranoicos o un sinfín de anomalías psíquicas o mentales o del alma, ¿verdad? Y entonces pues ven fantasmas. No ven fantasmas, ven demonios. No es que vean fantasmas. Pensaron que era un fantasma y gritaron. Gritaron porque es la reacción de las emociones humanas cuando entra alguien en pánico. ¿Cuál es la reacción al temor, al miedo y al pánico? Instantáneamente lo que hace un ser humano es gritar y gritar y gritar. Dice, porque todos le veían y se turbaron. Turbación, congoja, ansiedad es lo que produce la inseguridad y el temor. Ansiedad, turbación, congoja y aflicción. Pero enseguida dice que Jesús habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Qué hermoso cuando el Señor se presenta así a nosotros. Y esto no ocurre todos los días, hermanos. Tener un cara a cara con el Señor así, de esa manera, no ocurre todos los días. Ocurre muy pocas veces tener un cara a cara con el Señor. No sé si tú has tenido en tu vida cristiana un encuentro cara a cara con el Señor en alguna ocasión. Son contadas ocasiones, ¿no? Pero un encuentro así cara a cara con el Señor, en el cual el Señor dice que se presentó a ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis, ¿no? No ocurre todos los días. Y les habló y les tranquilizó, les infundió su aliento, su neuma, su ánimo, su soplo de poder y de victoria, porque Jesús jamás tuvo miedo. ¿Tuvo alguna vez miedo Jesús? ¿Tuvo temor en alguna ocasión Jesús? Él jamás tuvo miedo, pero Él llevó nuestros temores, nuestras enfermedades. Amén. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos en sus corazones. Aún no habían entendido los milagros de Jesús. Aún no habían entendido la multiplicación de los panes y de los peces. Aún no habían entendido que Jesús era el Mesías, que era Dios y que Dios hecho hombre, Emmanuel. En cualquier caso, lo primero que impide el descanso es el temor y es la inseguridad. Y en esta mañana estamos hablando de cansancio o descanso, cansancio o descanso. No había posibilidad de tener paz, o no hay posibilidad de tener paz, descanso, si vives atemorizado. Y el temor viene por muchas causas. Una de ellas puede ser la culpa. Cuando te sientes culpable, tienes un problema, porque no estás en paz con Dios y la culpa la utiliza la conciencia que Dios ha puesto para acusarnos, porque Dios puso la conciencia en el ser humano para eso mismo. ¿Para qué puso Dios la conciencia en el ser humano? ¿Por un capricho? Dios puso la conciencia ¿para qué? Para acusarnos. Y en este caso, el único camino es experimentar un profundo arrepentimiento, ponerse a cuentas con Dios pidiendo perdón y tener entonces completa paz con Dios. Porque cuando tenemos completa paz con el Señor, entonces vivimos en descanso. ¿Cuántos dicen amén? El temor viene también por la cobardía. El miedo produce cobardes. El temor produce cobardes que no pueden pelear las batallas de la fe y vencer, que dejan de servir al Señor y entonces el miedo y la cobardía se alían y el miedo a perder la vida, hermanos, es una ofensa contra aquel
que nos dio la vida. ¿Cuánto dicen amén? El miedo a perder la vida es una ofensa contra aquel que nos dio la vida. Y el único que nos dio la vida es también el único que nos puede quitar la vida. ¿Cuánto dicen amén? Porque Jesucristo dijo, no temáis a los que pueden matar el cuerpo, temed más bien a aquellos que os pueden quitar la vida y aún más, y echar vuestra alma al infierno. Ahí es donde debemos de poner nuestro temor. Porque el que teme, dice la Escritura, que no ha sido perfeccionado en él, en el amor. El que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y cuando dejamos que el temor nos invada, desconfiamos del que el Señor cumple fielmente con su cuidado hacia nosotros como buen Padre, y quien también dice que ni un cabello de nuestra cabeza cae o caerá sin que Él lo permita. Amén. Cuando tememos, estamos desconfiando, y esa desconfianza es una ofensa tremenda a Dios. Por lo tanto, cuando venga el temor, hay que aferrarse rápidamente al Señor y renovarnos en su amor, que te dice, no temas, yo estoy contigo. Amén. Yo lo he prometido, yo te he dicho que estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Por qué dudas de mí entonces? Si yo te he dicho que voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, ¿por qué dudas? ¿Por qué desconfías? ¿Por qué te sientes inseguro? ¿Por qué sientes miedo, temor, ansiedad, preocupación? Vamos a leer de Eclesiastés capítulo 4, versículo 6. Dice así, más vale un puño lleno. ¿Con qué? ¿Con qué? Con descanso. Que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Tremendo este versículo. Mejor un puño lleno, solo uno, pero con descanso, que ambos puños llenos con trabajo y con aflicción de espíritu. La ansiedad de la codicia, produce cansancio. Una de las enfermedades más terribles, porque además puede causar otras muchas hijas de esa enfermedad como consecuencia, es el estrés. Igual el estrés no está catalogado como una enfermedad del cuerpo, pero es una enfermedad mental, es una enfermedad del alma, es una enfermedad emocional, no cabe ninguna duda. Y el estrés tiene un sinfín de hijas que se van a ir manifestando en forma de enfermedad. ¿De dónde viene el estrés? El estrés puede venir de muchas fuentes, pero una de ellas es por la codicia, por codiciar más, por querer más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Es como la sanguijuela se estresa. ¿Sabes cómo se estresa la sanguijuela? Chupando y chupando y chupando. Cuando se agarra y encuentra una vena, se aferra a esa vena y empieza y no para, y quiere más, y sigue absorbiendo y absorbiendo y absorbiendo hasta que la sanguijuela revienta, porque ya no puede más, porque ha absorbido tal cantidad de sangre que se ha saturado, ha colapsado y entonces revienta. Y explota de repente, porque ya no puede seguir chupando sangre. Dice un versículo, la sanguijuela tiene 3 hijas. La sanguijuela dice, dame, 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 y nunca se sacia. Es como el Seol, que nunca se sacia. Es como la matriz estéril,
que nunca se sacia y es como el fuego. Dice que nunca dice basta. El fuego nunca dice basta. Nunca, si el fuego tiene de lo que alimentarse, nunca se apaga. El fuego en el Señor es igual, pero el fuego de Moloch o el fuego de este mundo, el fuego diabólico, es también igual. Entonces, hermanos, así es el afán, la ansiedad, la codicia. No da cansancio, sino todo lo contrario. No da descanso, sino todo lo contrario. Da cansancio y cansancio y cansancio el que codicia. Pero hermanos, qué hermosa es la paz y el descanso por estar libres de codicias. Qué pocas personas llegan a un nivel espiritual tan elevado, diría yo, de ser liberados de la codicia, del amor al dinero, por haber aprendido a vivir por la fe, sabiendo y creyendo y experimentando que podemos estar en un desierto y allí el Señor nos pone un banquete para comer. ¿Cuánto dicen amén? Viviendo en la confianza de que Él es Yahweh Jireh. Amén. Pero no el que pronuncien. Los cristianos estamos tan acostumbrados a decir Yahweh Jireh, Yahweh Jireh, Yahweh, ya, Dios proveerá, sí, Yahweh Jireh, pero no solamente hay que proclamarlo, hay que creerlo, hay que experimentarlo, hay que vivirlo. Hay que vivir la provisión de Dios en todos los aspectos. Dice el Salmo capítulo 23 y versículo 2, hablando del descanso, que dice: en lugares de delicados pastos, ¿qué me hará? Me hará descansar. Y en lugares y junto a aguas de reposo, me pastoreará. Dice, en lugares de delicados pastos, el Señor me hará descansar. Amén. Porque el Señor es mi pastor y nada me falta. Amén. En lugares de delicados pastos. No solamente futuro, nada me faltará. Eso está mal traducido. El Señor es mi pastor y nada me falta hoy. Amén. No es nada me faltará, también se cumplirá, pero hay que vivir hoy. Amén. Hoy no me falta nada. Y en el Señor, en lugares de delicados pastos, el Señor me hace descansar. Jesús enseñó a sus discípulos a orar diciendo: el pan nuestro de cada día, dánosle. ¿Cuándo? ¿Mañana? ¿Pasado mañana? ¿Dentro de un mes? ¿Dentro de un año? El pan nuestro de cada día, ¿dánosle cuándo? Hoy. Mañana tienes que volver a orar y decir: Señor, el pan de cada día, dámelo hoy. Esa es una de mis oraciones que hago cada mañana. Señor, danos hoy el pan nuestro de cada día. Amén. El pan para el día de hoy. Mañana otra vez hay que orar al Señor, hay que pedirle: Señor, el pan de cada día, dámelo hoy. Amén. Porque pedir para dentro de un mes no sirve de nada. Si igual mañana ya no puedes masticar, porque se te han caído los dientes. Entonces, ¿para qué quieres para dentro de un mes si se te han caído los dientes o estás en un cajón de pino? Ya ahí se acabó, ya no puedes masticar. Entonces, no pidas para mañana. Pide para hoy, vive el presente, vive el hoy, vive en el Señor, vive cada día en el Señor como si fuera el último. Amén. Isaías capítulo 30, versículos 15 y 16. Dice así la palabra del Señor: porque así dijo Yahvé el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. ¿Y no qué? Y no quisisteis. Y no quisisteis, les dijo el Señor al pueblo de Israel proféticamente. Y se lo dice a su iglesia.
y nos lo dice a nosotros, sino que dijisteis, no, antes huiremos en caballos. Por tanto, vosotros huiréis. Sobre corceles veloces cabalgaremos. Por tanto, serán veloces también vuestros perseguidores. Amén. Qué palabra más tremenda. Dice, en descanso y en reposo seréis salvos. La salvación se mantiene y se experimenta y se vive descansando en la fe de aquel que nos salva, por la fe y en el amor de aquel que nos salva. Amén. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis, sino que dijisteis, no, antes huiremos en caballos veloces. Por tanto, vosotros huiréis, sobre corceles veloces cabalgaréis. Y por tanto, así como estéis cabalgando, más veloces serán los que os persigan y al final os alcanzarán. La gran mayoría prefiere huir en caballos y cabalgar sobre corceles veloces y no saben que cuanto más quieras huir y cabalgar, más veloces serán los perseguidores y seguramente te alcanzarán y te destruirán. ¿Qué hacemos cuando estamos atravesando un estado de ansiedad, de tensión, ¿no? De tensión, vamos a llamarlo tensión. Pues, hermano, cuando estés en tensión, lo que tienes que hacer es encerrarte con el Señor, buscar la paz del Señor y decirle, Dios de paz, dame tu paz. Así de sencillo. Dios de paz, dame tu paz, dame tu descanso. Calma mi alma, porque en quietud y en confianza será mi fortaleza. Amén. Y no quisisteis, dice, ¿por qué? Pues porque no nos queremos rendir completamente a la voluntad de Dios en nuestras vidas, porque aún pensamos muchos de nosotros que podemos huir en caballos, porque no queremos que nuestro ego, nuestro yo sea destronado, en vez de decirle al Señor, Señor, me rindo, haz lo que quieras, como que yo no existiera, como decía el otro día. Tú y yo tenemos que desaparecer para que el Señor aparezca, que yo no exista. No hay descanso para aquellos que quieran seguir alimentando sus deseos, sus ambiciones, sus codicias carnales, humanas, egoístas, en vez de confiar, descansando en los brazos del Señor. Amén. Aleluya. Y el Señor entonces te dice, pues sigue corriendo en tus caballos veloces, cansándote constantemente, porque el que busca lo suyo no vive en el amor de Dios, no vive en el descanso del Señor, porque el egoísmo es horrible. El egoísmo es algo contra lo que tenemos que luchar constantemente, porque brota, rebrota y vuelve a rebrotar una y otra vez en nuestras vidas constantemente de muchas formas diferentes. Hay personas muy egoístas que miran solamente por su confort, por su comodidad, y les da igual que otros sufran mientras ellos estén cómodos o ellos sufran un poco menos. ¡Qué egoísmo más horrible es ese! Salmos capítulo 94, versículos 12 y 13 dice, bienaventurado el hombre a quien tú, oh Señor, corriges y en tu ley lo instruyes. ¿Para qué? Dice, para hacerle, ¿qué? Descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo.
No puede haber descanso si antes no ha habido corrección de Dios en nuestras vidas. Amén, hermanos. Dios nos corrige para después darnos descanso. Dios nos corrige para después darnos descanso. Si el Señor no nos corrigiera, nunca encontraríamos descanso, paz. El Señor nos corrige para eso, para darnos ese descanso. Y es necesario recibir corrección, porque sin corrección nuestra carne lucha y pelea constantemente y no nos deja descansar. Porque la carne no descansa, porque la carne humana no descansa y la carne necesita ser abatida, la carne necesita ser corregida para que una vez corregida entonces pueda hallar descanso. Amén. Es una guerra entre la carne y el espíritu. ¿Quién vence? Aquellos que dejan que el Señor se enseñoree completamente en sus vidas. Y dice, para hacerle descansar en los días de aflicción, para hacerte descansar en los días de aflicción. ¿Qué diferencia? Descansar en los días de aflicción que vienen, porque el día de aflicción viene a todos. El día de la aflicción va a llegar, el día grande y temible del Señor. Ese es el día de la aflicción. Dice la palabra en Efesios capítulo 6, dice, estad firmes y habiendo acabado todo, estad firmes para que podáis resistir en el día malo. Dice, en el día malo. El día malo viene a ti, viene a mí, viene a todos el día malo. Y para poder descansar en el día malo, primeramente tenemos que haber sido corregidos por el Señor. Tratados por el Señor, corregidos por el Señor, por su vara, por la vara de Dios. Qué hermoso es tener la gracia y la capacidad de poder descansar en medio de la aflicción. Amén. El profeta Jeremías profetizó al pueblo de Israel diciendo en el capítulo 6 y versículo 16, Jeremías 6, 16. Dice, así dijo el Señor, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron otra vez, ¿qué dijeron otra vez? No andaremos. Otra vez se manifestaron contra los designios del Señor, contra el consejo de Dios, contra lo que el Señor les estaba diciendo. Paraos en los caminos, mirad las sendas antiguas, preguntad por las sendas antiguas, preguntad cuál sea el buen camino, andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Pero, ¿cuáles son las sendas antiguas? ¿Cuáles son esas sendas antiguas? Las sendas antiguas son el original de la iglesia de Cristo, el principio de la iglesia de Cristo, la iglesia primitiva, en la cual, como sabemos, se negaban a ellos mismos, dejaban de trabajar para sí mismos y trabajaban para un bien común. Vivían en comunidad, no tenían propiedad privada y tenían todas las cosas en común y repartían a cada uno según su necesidad y no había ningún necesitado entre ellos, dice la palabra. Eso lo llevamos experimentando en este ministerio durante 40 años y Dios sigue y sigue y sigue manifestando esta forma de vida sobrenatural, milagrosa, y Dios sigue proveyendo y proveyendo y proveyendo y proveyendo. Y en medio de toda crisis el Señor ha seguido proveyendo y proveyendo y proveyendo. Por todo el mundo, buscando de esa manera primeramente el reino de Dios
y su justicia, y experimentando cómo las demás cosas no son añadidas. Porque ese versículo es muy difícil, es muy fácil proclamarlo. Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y justicia, y todas las demás cosas nos serán añadidas. Pero cumple la primera parte para que la segunda parte se cumpla en tu vida. Todas las cosas, yo creo en la palabra, hermano. En la palabra no es un compendio de frases bonitas, atractivas, que en cierta manera nos pueden satisfacer. No, hay que creer la palabra, hay que vivir la palabra, experimentar la palabra y tener la vivencia de la palabra. Si el Señor dice que si busco el reino de Dios y su justicia, el Señor me dice que todas las demás cosas van a ser añadidas. Entonces yo lo creo. Y como lo creo, yo un día lo creí y dije, voy a buscar el reino de Dios. Voy a dejar de buscar mi propio reino. Voy a dejar de buscar lo mío y voy a buscar lo que es del Señor. Y empecé a desprenderme de lo mío para buscar el reino de Dios. Y vi que el reino de Dios se abría delante de mis ojos, vi que el reino de Dios se abría delante de mis pies y vi que el Señor me proponía cosas, me hablaba de cosas, me hablaba de proyectos, me hablaba de maravillas. Y yo dije, voy a ver si esto es verdad. Voy a experimentar esto. Yo quiero experimentar esto, Señor. Si tú lo dices en tu palabra, yo lo creo. Y no tenía afán, porque sí, alguna inquietud en el Señor, pero inquietudes hay que tener, pero afanes no hay que tener, porque dice el Señor que baste a cada día su propio afán. Baste a cada día su propio afán. A cada día su propio afán. Porque cada día trae su propio mal o su propio bien. Pero baste a cada día su propio afán. Y ese texto del afán y la ansiedad de Mateo capítulo 6, de mirad las aves de los cielos, que ni tejen ni hilan, ni amontonan en graneros, y el Señor las alimenta, cuanto más a vosotros, y los gentiles buscan todas estas cosas, pero tu Padre sabe de qué cosas tienes necesidad antes de que se las pidas, porque aún no está la palabra en mi boca. Dice, he aquí tú la sabes toda, dice el Señor. Imagínate, aún no está la palabra en tu boca, dice que el Señor ya la sabe. Esto es tremendo, hermanos. Esto es tremendo. Pero vivámoslo, por favor. Vivamos la palabra. No vivimos conforme a la palabra. Sabemos la palabra, conocemos la Biblia, pero nos falta la vivencia, nos falta la experiencia. ¿Estás atemorizado? Hay personas por aquí que están llenas de miedo, llenas de temor, que se han encerrado en las habitaciones, que no sé qué, que el COVID, que no sé qué, que pa' aquí, que pa' allá, que esto o aquello, que estamos enfermos, que no salimos de esta, que no sé qué. Hermano, vive la palabra, vivamos la palabra. Y tu sistema inmunológico va a crecer, te lo aseguro. Y si un día por HB el bicho te alcanza, pues el Señor te dará la gracia para salir. Y ya está. Pero hay que confiar en el Señor. Hay que vivir por y para el Señor. Solo los valientes en la fe pueden experimentar ese milagro sobrenatural del que estoy hablando. Necesitamos volver al original. Amén. Como le dijo el Señor a David por medio del profeta Natán,
unos versículos más. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículos del 8 al 11. Dice: ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio. Desde el día en que te puse jueces, o en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti, dice el Señor, le dijo a David: te daré descanso de todos tus enemigos. Créelo, te daré descanso de todos tus enemigos. Amén. El Salmo 23 dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Él es el que adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Pero el Señor adereza mesa delante de nuestros opresores, delante de nuestros angustiadores. Y te daré descanso, le dijo el Señor a David por medio del profeta Natán: te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo el Señor te hará saber que Él hará o te hará casa, porque estaban hablando de si le iba a edificar casa al Señor o no, ese texto, ¿no? Y al final el Señor le dijo: tú no me vas a edificar casa, tu hijo Salomón me va a edificar casa, ¿no? Qué hermoso, descanso de todos tus enemigos. Y no solamente descanso, sino de ver cómo van cayendo y cayendo y cayendo delante de ti. Amén. Van cayendo los enemigos, ¿verdad? Esto es hermoso, ver cómo caen los enemigos delante de ti, porque Dios está contigo. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? ¿Quién contra mí? Dice el Señor. Hollando serpientes, pisando serpientes y escorpiones, dice la palabra. Eso es una gracia maravillosa, porque tú tienes enemigos, y los enemigos no son el vecino, no es tu compañero, no es tu compañera, el enemigo no es tu jefe, el enemigo no es tu suegra. Siempre la suegra tiene la culpa. ¿Por qué será que las suegras siempre salen a relucir? Pero no, hermanos, no es nuestro enemigo, no. Tenemos enemigos que no son de carne y sangre. Aunque a veces esas huestes de maldad o esos demonios se pueden manifestar a través de una persona y te pueden atacar, lógicamente. Hay personas que llevan una carga emocional fuerte y van cargadas a veces de demonios. Y si tienes discernimiento, pues rápidamente lo detectas, lo captas, y si lo captas lo puedes atar, lo puedes reprender y ves cómo eso cae delante de ti. Pero hay que tener discernimiento de espíritus, que es un don de Dios, discernimiento de espíritus. Igual que las profecías, igual que el don de sanidad, expulsión de demonios, don de lenguas, y hay un don que se llama discernimiento de espíritus. Hay un don de ciencia. ¿Qué es el don de ciencia? Pues ver
ver en una persona lo que le sucede sin saberlo, tener el don, la revelación. Dios te dice, mira, esa persona está en pecado, esa persona está haciendo esto, está haciendo mal, está haciendo aquello. Tú no lo ves, pero el Señor te lo está haciendo pasar como en una película. A mí me ha pasado en muchas ocasiones. No es que se manifieste en mi vida cada día, pero el Señor me ha revelado cosas que estaban ocurriendo y eran ciertas, sin verlas. Don de ciencia, don de discernimiento de espíritus, oler los espíritus, hablar con una persona y captar que tiene un espíritu de adulterio, que tiene un espíritu de fornicación, que tiene un espíritu de lascivia, que tiene un espíritu de mentira, de odio, de rencor, de yo qué sé, que le han hecho brujería, que está atado por no demonios de un tipo o de otro, discernimiento de espíritus. Entonces, hermanos, pero bueno, ese es otro tema y lo que estamos hablando es de que el Señor nos da descanso de todos nuestros enemigos. Amén. Cansancio o descanso, ¿qué es lo que quieres para tu vida? Porque hay muchas personas cansadas. Aleluya. Y no hay mejor descanso que tu cama, ¿verdad? Mi cama es un palacio, porque es donde mejor duermo. Cuando duermo en otro colchón, como que no, como que uno dice, no, este no es el mío. Y el cuerpo lo sabe. El cuerpo, te pueden poner el mejor colchón, el mejor lugar, el mejor palacio que hay, amigo. Como tu colchón, cuando llegas a tu colchón, dices, este es mi colchón. Y aquí duermo como un niño, como en un palacio. Descanso, hermanos, descanso. Y hay personas cansadas que duermen y siguen cansadas. Se levantan por la mañana y siguen cansadas. Y porque siguen persiguiendo, tratando de huir en caballos veloces, en corceles veloces. Y el Señor te dice, descansa en mí. Ven junto a mis aguas de reposo y allí yo te voy a pastorear y voy a confortar tu alma. Aleluya. En delicados pastos te voy a hacer descansar, dice el Señor. Termino leyendo Éxodo capítulo 33, verso 14. Le dijo el Señor a Moisés, para no leer el texto, solamente el versículo donde Dios se lo dijo, ya muchos sabrán de lo que estoy hablando, cuando Moisés le dijo al Señor, si tu presencia no va con nosotros, no va conmigo, no nos saques de aquí, no nos muevas de aquí. Y el Señor, después de decirle una serie de cosas lindas, una serie de cosas maravillosas que le habló el Señor, si lees los versículos anteriores, llegamos al verso 14 y el Señor le dice, Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Amén. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y eso nos lo quiere dar Dios a nosotros también en esta mañana. No solamente a Moisés, a ti también te quiere el Señor decir, mi presencia irá contigo, estará contigo y te daré descanso. Amén. Descanso. Shabbat Shalom. Reposo de todas tus obras, reposo de todas tus afanes, reposo de todas tus codicias, reposo de todos tus temores, reposo de todas tus ansiedades, reposo, hermanos, descanso de todo tu estrés. Libérate, liberación. Este año hemos proclamado el lema nuestro ministerio para el año 2022, como ven ahí escrito, liberación. ¿Por qué? Porque venimos primeramente de un año en el que se proclamó consolación y después de haber sido consolados, el Señor viene ¿a qué? A liberarnos. Amén. Liberación. Y anhelamos que el mundo sea liberado, ¿verdad? De todo esto que está aconteciendo. ¿Por qué no? Creo que es el año de la liberación, donde todo esto, donde esta aflicción, esta leve tribulación momentánea va a pasará,
y bueno, no vamos a hablar de la normalidad y de la nueva normalidad y de esos términos un tanto extraños, pero sí vamos a ver, en cierta manera, cómo vamos a experimentar liberación. Pero liberación en el Señor, porque el que levanten las restricciones, el que quiten la mascarilla, el que quiten esto, el que quiten aquello, el que quiten el toque de queda, el que... Oremos porque este país necesita gobernantes, no que Dios ponga, que Dios escoja. Si Dios lo puso, si este señor está en el gobierno, Dios lo puso, porque toda autoridad por Dios ha sido establecida. Dios no se equivoca. Y cada pueblo escoge o tiene lo que se merece. O sea, esto es así. Entonces, hermanos, aprendamos un poquito, ¿ya? Yo siempre digo, cada mujer tiene el marido que se merece. Cada marido o cada varón tiene la mujer que se merece, ¿ya? Decía Teresa de Calcuta, hablándole al hombre, decía, amadlas cual las tenéis o hacedlas cual las queráis, ¿no? Entonces, si tu mujer es así y tú no la quieres hacer mejor, pues la tienes que amar como es, ¿no? Amadlas cual las tenéis, o si no, hacedlas cual las queréis. Pero eso implica trabajo, implica una serie de cosas, ¿no? Y cada país tiene los gobernantes que se merecen, ni más ni menos. Pero sí oremos al Señor porque es necesario. Amén.